noches de nuevo, ya estamos de vuelta en esta segunda parte de la réplica de Popular Televisión Melilla, en el que ya bien, como he comentado anteriormente, pues hoy lo dedicamos, hacemos ese paréntesis y lo dedicamos pues a dos miembros del nuevo gobierno local para que nos comenten pues sobre todo esas primeras tomas de contacto, porque apenas llevan poco más de un día en estos cargos, entonces queda mucha gestión por hacer evidentemente, pero hoy lo dedicamos a esto y en esta segunda parte pues también contamos con otro miembro de la ciudad autónoma de Melilla y precisamente es el vicepresidente segundo y también consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Manuel Ángel Quevedo. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en la réplica. Buenas noches y gracias a vosotros por darme la oportunidad de comentar y sobre todo explicar a los ciudadanos pues este inicio de la nueva legislatura. Que desde luego ya fue consejero de Medio Ambiente en esa legislatura 2015-2019, ya tiene experiencia, también pues ha hecho ese seguimiento desde la oposición en estos últimos 4 años, sobre todo en esta materia. Son muchísimas áreas, pero primero, lo principal es cómo ha sido su primera toma de contacto de nuevo como responsable de Medio Ambiente y también se añade eso, de naturaleza. Bueno, lo que ayer me dio tiempo de ver a algunos compañeros de trabajo, que siguen siendo pues aquellos que estaban también en la legislatura 2015-2019, que yo dejé muchos de ellos, algunos otros no, algún director general ha cambiado y hoy terminaré pues de hacer una visita a todas las dependencias y a todos los compañeros de la Consejería de Medio Ambiente. Bien, no quiero decir, yo es una consejería que conozco bien, porque he estado con ella, pero también porque estos últimos 4 años, efectivamente, como has dicho, yo pues desde la oposición he sido el encargado de mi partido pues de llevar mucho el seguimiento tanto del área de fomento, infraestructuras, como del área de medio ambiente, con lo cual, bueno, pues estoy bastante al día de la problemática que existe y en fin, de cómo tenemos que empezar a actuar, ¿no? También antes de hablar de todas esas responsabilidades dentro del área de medio ambiente, también pudimos saber ayer pues que se dieron esos ceses, también dimisiones de los antiguos ya consejeros de la autoridad portuaria y también los nombramientos. Se hizo en el primer consejo de este gobierno y usted forma parte de esos vocales de la autoridad portuaria. También se comentó que mañana viernes pues hay otro consejo de gobierno y comentó pues su compañera portavoz del gobierno Fadela Mojatar pues que queda pendiente el nombramiento del vicepresidente y del presidente mismo de la autoridad portuaria. ¿Cuánto tiempo se va a esperar y bueno, qué se espera en cuanto a esto? Bueno, la autoridad portuaria evidentemente pues había que tomar posesión de los cargos para dirigirla en el sentido que nosotros queremos hacerlo. Efectivamente yo también fui consejero de la autoridad portuaria hace 4 años y fui vicepresidente. Tuve que ejercer de hecho de presidente sustituyendo a Miguel Marín, que era el presidente cuando presentó su dimisión para presentarse a las elecciones locales, pues tuve que estar ejerciendo durante 5 meses de presidente, porque como el gobierno tripartito o bipartito más Castro que hemos tenido no se ponía de acuerdo en quién nombrar, pues no se nombró presidente de la autoridad portuaria hasta septiembre. Fíjese usted la diferencia. Nosotros en el primer día pues ya hemos cesado al presidente, como es lógico, ¿no? Y como él esperaría. Hemos nombrado los 6 consejeros de la ciudad autónoma y lógicamente de inmediato propondremos un consejo de administración de la autoridad portuaria donde nombraremos a uno de vicepresidente dentro de estos 6 miembros, que es el que se encargará provisionalmente de la autoridad portuaria pues hasta que en unas semanas, hay una elección el 23 de julio y tal, pues ya organicemos y se proponga un presidente. Pero vamos, que desde que ese nombramiento de vicepresidente, aunque sea gratuito y aunque sea en funciones, pues de alguna forma la autoridad portuaria ya tendrá una dirección del Partido Popular en unión sin duda con lo que es la ciudad autónoma, porque la autoridad portuaria es importante que trabaje al unísono con la ciudad autónoma y podamos llevar adelante, pues, por ejemplo, ese muelle de cruceros que queremos hacer y que hay que colaborar pues entre la autoridad portuaria y la ciudad autónoma, en fin, por supuesto retomar la ampliación del puerto, tantos proyectos que hay dentro de la autoridad portuaria y que en estos 4 años, pues ya saben ustedes, han dedicado a islas con aeropuerto imposibles, que era hasta un poquito vergonzoso cuando en puertos del Estado se hablaba de esto, ¿no?
tenemos que continuar con muchas más áreas porque evidentemente la Consejería de Medio Ambiente es bastante amplia y una de las grandes incógnitas que se han quedado en estas últimas semanas o incluso meses es la desalinizadora, ese cuarto módulo, esa promesa de que iba a haber agua las 24 horas del día, pero ¿qué va a ocurrir? Lo último que sabemos también es que se anunció que la desalinizadora iba a ser competencia de la ciudad autónoma de Melilla a partir de diciembre, pero también comentó Hassan Mojatar que la gestión lo llevaría a una empresa privada por el momento, con un periodo de 4 años. Entonces, en cuanto a esta información que tenemos, ¿qué se puede decir ya desde la nueva Consejería de Medio Ambiente y cuáles son las pretensiones de Pues Manuel Ángel? al hilo de esta pregunta que te voy a pasar a contestar de inmediato, yo sí os quiero hacer una reflexión, le quiero hacer a los ciudadanos una reflexión general. Del gobierno de Imbroda y que yo espero futuro gobierno de Feijóo, y es que no vamos a mentir. Nosotros no vamos a mentir a los ciudadanos, nosotros le vamos a decir la verdad. A veces sea buena y a veces pues no sea tan buena. ¿Y por qué lo digo? Hombre, lo digo porque han estado mintiendo durante años con la desalinizadora. Ha estado mintiendo el PSOE y ha estado mintiendo CPM. Si usted tira de hemerotecas, verán cuántas veces nos han dicho que entraba el cuarto módulo y que ya íbamos a tener 32.000 metros cúbicos diarios y el agua en los grifos y tal. Lo aseguraron en junio del 22, que en junio del 22, que por cierto es cuando debía estar terminado, estaría hecho. Lo anunciaron en diciembre del 22. Lo anunciaron en junio del 23 porque en mayo había elecciones. Si usted tira de hemeroteca verá que el señor Hassan Mojatar asegura que, yo le decía de risa así, el 29 de mayo, o sea, el 28 no va a haber agua, pero el 29, hombre, claro, porque era un tema electoralista total. Y ahora decían que diciembre, Bueno, nosotros hemos estado diciendo que esto era mentira. Esto era mentira porque nosotros dejamos un plan acordado con el Gobierno de España y con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en abril de 2019. Se hizo público, lo presentamos el presidente Imbroda y yo, y esto debería haber estado terminado fundamentalmente en el primer semestre de 2022. Era un plan que se basaba mucho en los fondos europeos del gobierno de Mariano Rajoy, que había dejado para Melilla, bien en el gobierno nacional, bien en el gobierno local, y evidente también en una aportación del gobierno del Estado, que tuvimos que luchar en varias reuniones porque eran un poquito reticentes el nuevo gobierno socialista, hasta que conseguimos reunirnos con ellos, que no fue pronto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que hay algunas cosas que están haciendo, el cuarto módulo, efectivamente, pero hay otras que no, por ejemplo, la línea eléctrica. Si tenemos el cuarto módulo, pero no tenemos una línea eléctrica con capacidad para producir electricidad para esos 4 módulos, no podremos producir los 32.000 metros cúbicos diarios de agua desalada. Tampoco se está terminando otra pata fundamental de esto, que es la red de distribución. La red de distribución hay que arreglarla, hay que mejorarla y hay que ponerle controles para saber perfectamente de cualquier momento dónde hay una fuga, hay que automatizarla. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Hombre, previsiblemente, y ahora mismo tengo que esperar, porque como ustedes saben el Gobierno Nacional y la Confederación Hidrográfica dependen del Gobierno Sánchez. Vamos a esperar al 23J a ver qué pasa. Nos pondremos en contacto con los actuales o bien con los futuros del gobierno Feijóo, que será mucho más fácil sacarlo para adelante. La ciudad cumplirá sus condiciones lo antes posible, pero evidentemente en esto dependemos mucho del Estado. Y mis cálculos actuales no son de que antes de mediados finales de 2024 podamos tener todo esto arreglado. Esos serían los cálculos actuales, no optimistas, o sea, creo que realmente podremos estar a mitad del 2024, a finales, con todo, con la línea eléctrica, con la cuarto módulo de desaladora ya aprobado. Me habla usted de un contrato privado. Sí, eso lo ha sacado de licitación el señor Mojatar, no está mal, un contrato privado, pero nosotros tenemos una duda razonable, y los técnicos también, de si los 2 primeros años no debíamos hacerlo mediante una encomienda de gestión a una empresa nuestra, a una empresa que es un medio propio nuestro, como sería Remesa, o como sería Traxatec, empresa que ya lo ha llevado. ¿Por qué? Porque durante estos 2 primeros años la planta no va a funcionar perfectamente. O sea, es un periodo de pruebas, una planta compleja, es un periodo de pruebas y tal. Y esto, hacerlo desde el punto de vista de una empresa privada, con evidentemente un interés de un beneficio económico, pues no es lo mejor. O sea, que estamos estudiando, o vamos a estudiar, si replanteamos
aunque ya se han presentado las licitaciones, ¿eh? Y vamos a estudiar si lo retrasamos un par de años y hacemos una encomienda con un medio propio de la ciudad autónoma, como vuelvo a decir, que es como es Trasatec, a ver qué precio también nos da Trasatec, y con eso vamos a tomar la decisión, que ya digo que no solamente somos nosotros, sino los técnicos los que opinan que debería ser así. Pues ya está contestada esa pregunta, sobre todo por ese asunto de ceder ese servicio a una empresa privada. Tenemos que seguir hablando de otras gestiones. También está el asunto de la zona de bajas emisiones, pues que se aprobó hace unos meses en la Asamblea, y cuando se aprobó comentó usted que era algo incompleto e insuficiente. ¿Cómo se va a trabajar desde esta nueva área de medio ambiente en la zona de bajas emisiones aquí en Melilla? Fíjese usted, es que hacen un plano de la zona de bajas emisiones, pero no dicen, junto con ese plano, qué limitaciones va a tener. O sea, ahí no va a entrar ningún coche, o solo los coches eléctricos, o solo los coches eléctricos y los híbridos, no sé qué. O la de los residentes, si no recuerdo mal. O los residentes, o no se va a poder aparcar. Entonces, eso no lo ponen, eso no lo deciden. Simplemente hacen una línea. Hombre, mire usted, eso y nada es lo mismo, ¿no? Todos sabíamos que la zona de bajas emisiones, que nos obliga a la ley, tiene que estar en el centro, porque lo hemos patronalizado precisamente con un proyecto del Partido Popular, que es de lo poco bien que ha hecho el anterior gobierno, que es seguir nuestro proyecto en el industrial y en el centro, pero proyecto que dejamos hecho en el 2019, aprobado, acordado en el Foro de la Movilidad con todos los agentes sociales, etcétera, etcétera. Nuestra teoría es que no tiene gran sentido hacer una limitación excesiva en una zona tan pequeña, cuando a 4 metros, bueno, pues tenemos la central de Endesa, o cuando, en fin, tenemos otras zonas en la ciudad. No, es algo como teórico, es una cosa que realmente no tiene ningún efecto práctico, porque el hecho de que dejemos de consumir CO2 o de producir CO2 aquí, si lo que nos va a provocar es un tráfico alrededor de esa zona de bajas emisiones mucho mayor, pues vamos a provocar mucho más CO2 en la calle Reyes Católicos, o en la Avenida Marina Española, o en Avenida Democracia. O sea, lo que no podemos hacer es ponernos medallitas que realmente no sirven para nada y son hasta negativas. Entonces, nosotros vamos a tratar esto con bastante cuidado. Las limitaciones van a ser las mínimas que nos exija la ley, porque vuelvo a decir, porque los estudios que hemos hecho es que el tráfico de agitación que vamos a producir alrededor de esa zona, si mi coche, por ejemplo, no puede entrar en la calle Marina, bien, pues yo me iré por Marina Española, pasaré por Villegas, subiré por Democracia, me iré hasta, pues no lo sé, Luis Sotomayor y tal. O sea, voy a hacer un recorrido muy superior al lado. Que el CO2 lo produzcamos 20 metros a la izquierda o 20 metros a la derecha, pues usted comprenderá que en Melilla no tiene mucho sentido. Otra cosa son ciudades grandes, donde la zona de bajas emisiones es una zona de mucho más extensión y con otro sentido, ¿no? Ya que han mencionado también pues Endesa, y también quería complementarlo pues con esa incineradora de basura, que tampoco es que pille muy lejos precisamente. También en esta materia, y que son pues al final industrias las más contaminantes, las que provocan más contaminación aquí en Melilla, ¿qué se puede hacer o qué pretende el nuevo gobierno local hacer al respecto? Porque al final son muchos años, por ejemplo, pues el asunto de la incineradora que afecta a los vecinos del Monte María Cristina, y también nos encontramos con Endesa, pues que ahí está operando en pleno centro de la ciudad. ¿Se va a hacer algo desde la ciudad autónoma dentro de lo que puede? Bueno, yo vuelvo a decir, lo primero que no vamos a hacer es mentir ni decir barbaridades. La barbaridad que dijo el señor Mojatar, obligado por el señor Aberchán, de que iba a cerrar la incineradora antes del 28 de mayo, no, eso es una barbaridad que no se la creo yo nadie, por supuesto no la ha hecho nadie. Y además dijo que era muy contaminante. Él, que es el presidente, hoy sigue siendo el presidente de Remesa, hoy que es el presidente, vamos, nuestros socios de Madrid saben que Remesa es una empresa pública que tiene la mitad es capital de Melilla y la mitad es capital del gobierno nacional, del Instituto Nacional de Industria, en fin. Y se quedaron realmente alucinados diciendo, oiga, ¿cómo dice usted esto? Primero, hay una enorme diferencia entre las emisiones de Endesa y las emisiones de la incineradora. La diferencia es enorme a favor de la incineradora. O sea, la incineradora produce muy pocas emisiones y además las produce
para producir un 6% de energía eléctrica prácticamente limpia en la ciudad. O sea, quiero decir que no es que nosotros no se llama planta incineradora, se llama planta de valorización energética, así está declarada oficialmente como una planta que valoriza energéticamente las basuras. Esta planta está en constante mejora, o sea, quiero decir, se invierte todos los años, si hay que poner más filtros, si hay que mejorar los sistemas para que las emisiones sean absolutamente las mínimas posibles. No obstante lo cual, a nosotros nos gustaría hacer otra. Nos gustaría hacer otra en la ampliación del puerto y evidentemente, pues después de 25 o 30 años, pues nueva siempre será algo mejor. Aunque ya le digo que estamos constantemente actualizándola y mejorándola, pero siempre que la hagas nueva, lógicamente será mejor. Pero hoy por hoy le digo que, desgraciadamente, a mí me gustaría que en Melilla pues fuera posible otro sistema de compostaje, por ejemplo, de biogás, pero hoy los estudios técnicos nos dicen que en Melilla es mucho más negativo. Bueno, la barbaridad que dijeron de llevarse las basuras a la península, eso es una cosa, mire usted, eso es un delito. Es un delito medioambiental. O sea, coger las basuras y llevarse a la península está prohibido por ley. O sea, cuando usted tiene una planta de valorización energética a 2 metros, imagínense ustedes la contaminación que supone camiones y camiones, bateas y bateas, todos los días en los barcos, para llevarte la basura a la península, ¿a qué? ¿A un vertedero? Prohibido. ¿A otra incineradora? Sería absurdo, ¿no? Me hago 500 kilómetros para llevarlo dentro de la incineradora. ¿O a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? A una planta de compostaje. Mire, el contenedor amarillo, que lo hemos estado mandando, yo lo implanté, el contenedor amarillo, y lo enviamos a la península. Ya Málaga, desde el mes de marzo o así, no nos deja que le mandemos el contenedor amarillo a Málaga, porque están abarrotados de envases. Y entonces ahora hay que llevarlo acá, a los barrios, mucho más lejos. O sea, cada contenedor amarillo hay que compactar los envases y llevarlos un montón de kilómetros por mar y después por tierra, para llevarla a una planta de envases. Esas cosas hay que mirarlas muy detenidamente, porque queda muy bonito, tal, que, oiga, yo sí es que voy a reciclar, pero, oiga, eso que usted recicla después, ¿cuánta contaminación produce en el transporte? Estoy hablando de Melilla. Lógicamente esto no tiene nada que ver si usted está en Cádiz, si usted está en Sevilla o está en París. Quería preguntarle, porque había interrumpido una explicación sobre unos estudios técnicos en Melilla para explicar esto. Entonces, unos estudios técnicos en cuanto a la incineradora. No sé si puede volver a explicar esto. Es que ha interrumpido esa parte para explicar esto. La ha interrumpido. Bueno, nosotros tenemos estudios de la incineradora muchísimos, ¿no? Tanto de la contaminación absoluta, como yo cuando fui consejero de Medio Ambiente, limité tanto las emisiones de Endesa como de Remesa. O sea, y pusimos limitaciones y en base a eso, Endesa y Remesa han tenido que hacer modificaciones en sus instalaciones. Hicimos lo que se llama la ambiental integrada. La inspección ambiental integrada, donde, digamos, nosotros determinamos como agente medioambiental, como autoridad medioambiental, cuáles son las emisiones máximas que puede emitir, y hombre, lo seguiremos haciendo, evidentemente. Endesa, mientras esté en esta situación, pues habrá que seguir limitándola para intentar que la contaminación sea lo mínimo posible dentro de las posibilidades que tenemos. ¿Cuál es nuestro futuro? Evidentemente la ampliación del puerto. Si es que la ampliación del puerto y llevarse en una nueva planta, evidentemente ya no del tipo que tenemos actualmente, sino otra planta de gas, de ciclo combinado, en fin, con las mejores tecnologías que haya en el momento, a la ampliación del puerto, es el futuro de Melilla. Hay gente que habla del cable. Bueno, el cable ahora sí mismo han conseguido Ceuta, que está solo a 14 kilómetros, como usted sabe perfectamente, de la península, que está cerquísima de la península, ha conseguido que se le va a mandar un cable eléctrico que vale como 240 millones de pesetas, o sea, de euros. Quiero decir, vale más o menos como la ampliación del puerto que nosotros demandamos. Quiere decir que un cable entre Melilla y la península es factible porque lo tiene Baleares, pero es muy, muy caro. Y siempre tienes que tener una planta en Melilla, porque si ese cable falla, no puedes dejar a Melilla durante semanas o meses sin electricidad. Entonces, tú, aunque tengas un cable, siempre tienes que tener una planta de apoyo en Melilla, apagada. Imagínense lo que cuesta eso.
En fin, lo digo porque es que a veces se hablan de una forma rápida, no, pues el cable, ¿no? ¿Te parece? No, no, todo esto hay que pensarlo muy detenidamente. Nosotros actualmente, nuestra opción, evidentemente, es la ampliación del puerto. Llevamos años proponiéndola. Desgraciadamente, cuando ya la teníamos muy cerca y hasta en presupuestos generales de Estado, entró el gobierno de Sánchez y nos la paró, pero vamos a volver a ello si entra el gobierno de Feijóo y tanto Remesa como Endesa, la incineradora y la producción de energía eléctrica nuevas, con las mejores tecnologías disponibles en la ampliación del puerto, sería magnífico para nuestra ciudad. Tenemos más asuntos que también le han preguntado anteriormente compañeros de otros medios de comunicación, pero vamos a complementar. Se le ha preguntado por el Parque Lovera, que evidentemente pues sigue cerrado. También se ha visto pues esa desaparición de árboles dañados. Quería preguntarle, porque ha mencionado que su pretensión es abrirlo al público lo antes posible, pero todavía quedan trabajos por hacer, y también lo quería complementar con un poco en cuanto a la gestión del arbolado general en la ciudad y cuál va a ser las primeras gestiones, los primeros pasos desde Medio Ambiente para garantizar más arbolado, porque también ha habido pérdidas, así también lo han denunciado la plataforma en defensa del arbolado precisamente. Entonces, ¿cuáles van a ser estas gestiones en cuanto a arbolado y zonas verdes, y también con el Parque Lovera? Bueno, el Parque Lovera ya lo hemos tenido que denunciar, ¿no? Durante la campaña y antes ha sido un desastre. Eso ha sido una gestión absolutamente desastrosa de este gobierno. Nosotros empezamos una obra de mejora en el Parque Lovera en 2019, tuvimos 15 días, ¿no? Más o menos. Empezamos la obra y a los 15 días cambió el gobierno. Han tenido 4 años de obra. Y lo que se ha conseguido a simple vista, supongo que, hombre, habrá algunas mejoras y que, claro, los muros serán más bonitos y los suelos y tal y cual, pero el efecto visible es que un 40% del arbolado histórico del Parque Lovera ya no existe. ¿Eso por qué ha sido? ¿Por una plaga? ¿Ha sido porque se ha secado el terreno? ¿Porque se ha hecho una actuación mal? Eso es lo primero. Vamos a encargar un estudio técnico independiente que nos diga qué ha pasado y quiénes son los responsables de lo que ha pasado. Nos dejan otro proyecto en inicio, un proyecto que se llama de ornamentación. O sea, quiere decir que después de 4 años tenemos que estar año y medio más. Nos parece una barbaridad, pero bueno, ahora mismo lo desconozco porque ellos lo han adjudicado o está en fase de adjudicación, no lo sé exactamente, pero evidentemente nuestra intención sí es cuanto antes abrir el Parque Lovera al público, hacer las actuaciones con un tamaño más pequeño, más detallista y no esta situación tan inusual, ¿no? Como llevar 4 años abierto el Parque Lovera. Y fíjese usted, una de las cosas que también era importante del Parque Lovera, que era el muro exterior y que era la conexión con la Plaza Aviación Española, para que desde el centro fuera mucho más fácil acceder al Parque Lovera. En el anteproyecto que yo dejé hecho había incluso un ascensor de comunicación entre la Plaza Aviación Española, al lado de Correos, entre Correos y este edificio Ánfora y tal, para que se pudiera acceder con más facilidad, sin subir la cuesta de Cándido Lovera, y de eso no se ha hecho nada. Y en general, en cuanto al arbolado, miren, nosotros nos hemos comprometido a plantar 1000 árboles de gran porte en esta legislatura. Eso es un compromiso que ha hecho el presidente Imbroda y hemos hecho en el programa electoral. Y evidentemente nuestro compromiso también está en respetar al máximo el arbolado existente, al máximo. Eso no quiere decir que en un momento dado, puntualmente, no sea necesario, por un bien mayor, tocar algo. Pero evidentemente el compromiso es actuar primero con profesionalidad. Lo que ha pasado en la Plaza del Tesorillo tampoco puede pasar. Eso de yo cojo un proyecto y lo apruebo quitando 6 árboles, 6 grandes eucaliptus, pero después llega el consejero y dice, no se toca ninguno, pero no se modifica el proyecto y se siguen haciendo las zanjas pegadas a los árboles, matando todas las raíces. Conclusión, el árbol se cae. Claro, el árbol viene un poniente y se cae, pero ¿por qué se cae un árbol que tiene 100 años? Un eucalipto tiene 100 años, pues porque le han cortado las raíces. Porque han hecho una barbaridad, que es que el consejero da una orden personal de modificar un proyecto, pero no se modifica técnicamente el proyecto, no se paralizan la obra. Esa no es forma de actuar. Eso no es forma de actuar. Nosotros actuamos de otra forma. Nosotros tardamos lo que haya que tardar en hacer el proyecto, lo revisamos, lo estudiamos, lo discutimos. Si hay que pedir un informe técnico a técnicos especialistas en arbolado y tal, lo pedimos. Y con eso el proyecto sale para adelante y, hombre,
salvo que nos encontremos una cueva debajo que no conocíamos. El proyecto se tiene que hacer tal como se ha planteado. No como, por ejemplo, como están en García Cabrelles, que están también cambiando todo el día, que hacen un proyecto y después, no, pues ahora cambio la red de tubería, ahora cambio la telefonía, ahora cambio no sé qué, y por eso están como están. También quiero ir concluyendo porque no nos queda apenas tiempo, pero como son muchas áreas, también quería preguntarle por otro asunto que es la COA. También está muy vigente actualmente por ese cambio en cuanto a la gestión. Ha habido durante estos últimos años se ha gestionado a base de subvenciones y ahora se va a sacar la licitación de un contrato que entiendo que se apoya desde el Partido Popular que se haga de esta forma, he entendido, ¿no? Sí, bueno, yo quiero contar un poquito de la COA porque también hay veces la gente no tiene, los melillenses no tienen por qué conocer en detalle qué es lo que ha pasado con todo esto. Vamos a ver, a veces se habla, hombre, ¿cómo no se ha hecho los 19 años del gobierno? Quería preguntarle exactamente por qué no se había hecho de esta forma. Bueno, pues la COA es una empresa privada, una cooperativa que lleva muchísimos años, creo que unos 90 años haciendo este servicio. Primero con un contrato, después verdad que llegó un momento, en el año 82, si no recuerdo mal, época del Partido Socialista, donde se terminó ese contrato, pero de facto siguió haciéndolo, pero con sus medios propios, quiere decir, ellos cobraban los billetes y bueno, pues le salían los números, y esto ha ido siendo así, pues no sé exactamente el año, pero vamos a poner que fuera 2010, 2012, una cosa así, o sea que es que aquí no hemos tenido ningún problema porque con el precio de los billetes, la COA compensaba y, bueno, pues no se haría rico nadie, pero pagaban los sueldos, pagaban la gasolina, etcétera. ¿Qué pasa? Llegó un momento donde, por distintas razones, pues la COA estaba en pérdida. Entonces empezó a estar en pérdida, empezó a decir, oiga, mire usted, yo estoy haciendo un transporte público, que es una competencia municipal, pero es que pierdo dinero y no puedo seguir haciéndolo. Entonces se empezó, pues, en 2012, por ahí, a decir, bueno, pues te voy a dar una subvención para compensarte las pérdidas. Y así pues se ha ido haciendo más o menos bien, hasta que ha llegado un tema que ha cambiado todo, que es la pandemia, que es el cierre de la frontera, porque evidentemente la línea de la frontera era con diferencia la línea más rentable para la COA, y entonces ellos pues tienen otras líneas que son deficitarias. Hay otras líneas que hacen porque hay que hacerlo como servicio público, porque son deficitarias. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hemos llegado a un momento donde es claro que esto ya no va a seguir, no puede seguir así, porque ya no vale con darle una subvención a la COA de 500.000 euros y tal. Ellos estuvieron en algún juicio con la ciudad autónoma, lo ganaron, los jueces declararon que existía un contrato entre la ciudad autónoma y la COA, un contrato de prestación de servicio público, y que la ciudad autónoma debía compensarle las pérdidas. Después entramos en los temas, claro, de los técnicos de la COA con los técnicos de la ciudad autónoma, donde, claro, tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son las pérdidas, porque sabéis que la COA, aparte del servicio público, hace servicios discrecionales a los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánta gasolina se gasta en uno y cuánto gasolina? Perdón, le voy a pedir ya que resuma muchísimo porque... Bueno, vale, en definitiva, que no es un tema tan fácil, y que es un tema que se ha venido produciendo. Nosotros apoyamos el que haya un servicio público con un contrato público. Dicen que han hecho un pliego, yo el pliego no lo he visto, estará en un cajón, porque ni ha pasado por ninguna comisión, mucho menos por un pleno. Mucho menos nos lo ha mandado, no existe ningún expediente que yo conozca, pero bueno, si no existe el pliego, pues lo haremos nosotros, si existe lo mejoraremos, y evidentemente de aquí a final de año debemos sacar un servicio de transporte público. Ya con este titular así un poco más preciso sobre qué se pretende hacer dentro de este nuevo gobierno, pues aquí ya concluimos porque son muchísimas cosas. Nos hemos dejado pues fuera el tema del servicio de limpieza, que también le han preguntado a los compañeros esta mañana, pero muchísimas gracias, Manuel Ángel y muchas obras de las cuales me hubiese gustado hablar, de Calle Marina, García Cabrelles, General Margallo, Plaza del Rastro, etcétera, etcétera, porque vamos a tener que actuar inmediatamente sobre muchas de ellas y nos va a costar un tiempo importante ponerlas en orden. Estaremos atentos. Así que nada, otro día. Estaremos atentos a esas gestiones.
Muchísimas gracias, consejero, por estar aquí con nosotros, también vicepresidente segundo de la ciudad. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y ahora sí, se ha alargado un poquito más esta entrevista, eran muchísimos temas, pero ya concluimos. Muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de este jueves y concluimos. Les esperamos, como no, la semana que viene. Muy buenas noches.